Ecuador se salva de caer de nuevo en el socialismo del siglo XXI. Daniel Noboa es reelegido presidente de Ecuador para el periodo 2025-2029. Cosas que mejorar muchas, seguramente, pero el retroceso del que se han salvado es mayúsculo. Venezuela dice que todos sus migrantes que permanecían en Guantánamo ya están en el país. Y el chavismo vuelve a sus andanzas. Funcionarios de la DGCIN secuestraron a los padres del teniente Rodríguez Araña. Y Alianza por Venezuela inauguró el primer centro venezolano-argentino en Buenos Aires y, además, una nota muy triste, fallece a los 89 años Mario Vargas Llosa, Nobel de Literatura. Una gran pérdida y paz a sus restos y un abrazo cálido a los familiares y a sus allegados. Comenzamos. Ecuador tomó un respiro colectivo al confirmar la reelección del presidente Daniel Noboa, un joven empresario de 37 años que con su victoria ajustada sobre la candidata Luisa González ha alejado al país de las garras del socialismo del siglo XXI, un modelo que ha dejado cicatrices profundas en nuestras naciones. Este triunfo, aunque no exento de controversias, representa un rechazo al retorno de las políticas de Rafael Correa, el mentor de Luisa González, y refuerza a su vez la apuesta por un camino pragmático frente a los desafíos de seguridad, economía y la polarización que aquejan al país. La contienda presidencial de 2025 no fue un paseo para Noboa. En la primera vuelta del 9 de febrero, ambos candidatos quedaron en un empate técnico, con Noboa obteniendo un 44.3% y González un 43.8% de los votos, según resultados oficiales, con el 92% de las actas escrutadas. Esta cercanía reflejó una nación dividida, o a una nación dividida, donde el recuerdo del correísmo, con su mezcla de gasto social y autoritarismo, todavía seduce a muchos, especialmente en las provincias costeras afectadas por la violencia. González, candidata del movimiento Revolución Ciudadano, prometía un renacer de Ecuador con populismo, programas sociales y críticas a la mano dura de Noboa, mientras su campaña evocaba la nostalgia por los años de bonanza petrolera bajo Correa, 2007 al 2017. Sin embargo, su estrecha relación con un exmandatario sentenciado por corrupción, entre otras tantas cosas malas que hizo Correa, y en ausencia, además exiliado en Bélgica, generó desconfianza. Eso y su continuo coqueteo con el chavismo. El balotaje del 13 de abril fue igualmente reñido. Aunque los resultados finales no están completamente detallados, reportes iniciales indican que Noboa mantuvo una ventaja suficiente para asegurar un mandato completo de 4 años. Su campaña, centrada en la seguridad y en una imagen juvenil proyectada en redes sociales, logró captar votantes desencantados con el pasado correísta y temerosos de un retroceso hacia modelos como los de nuestra Venezuela o Nicaragua, en donde el socialismo del siglo XXI ha derivado en completas dictaduras. Luisa González, de 47 años, no era una candidata improvisada. De hecho, las similitudes en términos de marketing político con María Corina fueron muchas, pero eso es un elemento para otro video. Me refiero al ella tomar elementos del marketing de María Corina. Como protegida de Correa, su plataforma buscaba resucitar políticas de gasto social masivo como medicina gratuita y subsidios que marcaron la era de su mentor, de Rafael Correa. Sin embargo, esas promesas venían con advertencias. Críticos como Francisco Santos, ex vicepresidente de Colombia, alertaron que una victoria de González equivaldría a Correa gobernando desde las sombras, algo que todos sabíamos que iba a pasar si eso llegaba a suceder. Una perspectiva que resonó en un país aún marcado por los excesos autoritarios del gobierno de Correa. Carlos Sánchez Berzaín, del Inter-American Institute for Democracy, advirtió que Ecuador podría haber regresado al eje del socialismo del siglo XXI, originalmente impulsado por, ya usted sabe quién, el que está allá abajo, Chávez, con alianzas hacia gobiernos como los de Lula o, por supuesto, de Gustavo Petro. La proximidad de González en las urnas mostró que el correísmo sigue siendo una fuerza muy potente, con un respaldo sólido en sectores golpeados por la desigualdad y la inseguridad. Y aunque uno se pregunte por qué tanta gente apoya a estos malayos, sí pasa.
Su discurso, que acusaba a Noboa de miedo frente a la esperanza, apelaba a quienes ven en el socialismo una solución a las injusticias, nada más alejado de la realidad. Pero el rechazo al legado de Correa, recordado por mucha corrupción, represión de medios, concentración de poder, fue decisivo. Ecuador, que ha visto a Venezuela colapsar bajo el chavismo, no quiso arriesgarse a un experimento similar, aunque casi la mitad de la población quería desbocarse hacia ese camino. La reelección de Noboa no es un cheque en blanco. Su primer mandato, iniciado en 2023, tras un sorpresivo triunfo en las elecciones anticipadas, estuvo marcado por medidas drásticas. Declaró un conflicto armado interno contra las pandillas, desplegó militares y redujo la tasa de homicidios de 46.18 por cada 100.000 en 2023 a 38.76 en 2024. Sin embargo, la violencia persiste, con secuestros, extorsiones en aumento, y su estrategia ha sido criticada por abusos de derechos humanos, incluyendo la muerte de 4 jóvenes afroecuatorianos a manos de militares. Además, una crisis energética muy importante, con apagones de hasta 14 horas, y tensiones diplomáticas, como la incursión policial en la embajada mexicana, han empañado un poco su gestión. Aún así, Noboa, heredero de una fortuna bananera y educado en Harvard, proyecta una imagen de modernidad y de cercanía con el poder global. ¿Y por qué le digo esto? Por sus alineaciones con figuras como Donald Trump y el mismo Javier Milei. Su promesa de empleo para los jóvenes, incentivos fiscales y un enfoque pro-mercado resonó con quienes ven en él una alternativa al populismo de izquierda que tanto daño hace y quiere seguir haciendo. Quiero seguir viviendo en libertad, dijo Irene Valdés, una votante citada en reportes, encapsulando el sentimiento de muchos quienes prefirieron a Noboa sobre el riesgo de un retorno correísta. La victoria de Noboa envía un mensaje a América Latina. El socialismo del siglo XXI, aunque debilitado, no está muerto, pero su atractivo se desvanece frente a realidades como las que vivimos los venezolanos. En Ecuador, el rechazo a González refleja una resistencia a repetir los errores de vecinos, donde el populismo derivó en crisis económicas y autoritarismo. Sin embargo, la estrechez del resultado advierte que el descontento social sigue siendo un caldo de cultivo para ideologías que prometen soluciones fáciles. Ecuador se ha salvado, por ahora, de los desmanes de un modelo que prioriza el control estatal sobre la libertad individual. Pero el desafío de Noboa es titánico. Debe abordar la inseguridad sin sacrificar los derechos, estabilizar una economía dependiente del Fondo Monetario Internacional y sanar a un país fracturado. Su reelección no es solo una victoria personal, es una oportunidad para demostrar que el pragmatismo puede vencer tanto a la delincuencia como a la tentación populista. Ecuador ha elegido mirar hacia adelante, no hacia atrás. La derrota de Luisa González, a un paso de devolver al país a las políticas de Rafael Correa, es una señal que los votantes, aunque divididos, prefieren arriesgarse con un líder imperfecto antes que revivir un pasado de promesas vacías. Noboa ahora tiene la tarea de unir a una nación polarizada y cumplir con la esperanza que depositaron en él millones de ecuatorianos, en un continente donde el socialismo del siglo XXI aún acecha. Ecuador ha dicho no a la nostalgia y sí a un futuro que, aunque incierto, promete libertad sobre servidumbre. Pero ¿cómo ha sido la contienda lejos del análisis que les acabo de dar? Pues bien, Noboa ha sido reelegido presidente de Ecuador con el 56,13% de los votos frente al 43,87% de la correísta Luisa González, cuando ya se ha escrutado hasta el momento 75,82% de las actas, los datos más actualizados para el momento en que grabo este video. Cuando falta un cuarto de los votos prácticamente por contar, el líder y candidato de Acción Democrática Nacional cuenta con una ventaja aproximadamente de 1 millón de votos sobre la candidata de la Revolución Ciudadana, el partido que tiene como líder a este bandido de Rafael Correa. Noboa está siguiendo el avance del escrutinio en su residencia de playa en la comunidad de Olón, situada en la costera provincia de Santa Elena, donde en la mañana votó acompañado de su familia, mientras que González se encuentra en la sede de la Revolución Ciudadana en Quito. Durante la campaña electoral, Noboa anticipó que si ganaba, impulsaría una asamblea constituyente para dejar atrás la actual Constitución de Ecuador, aprobada en 2008 bajo el mandato presidencial de Correa. ¿Para qué? Bueno, con el objetivo de profundizar su lucha contra el crimen organizado y sus reformas para liberalizar la economía.
A las urnas estaban convocados este domingo más de 13.7 millones de ecuatorianos para poder decidir si reelegían a Noboa para un mandato completo o, si por el contrario, devolvían al correísmo al poder de la mano de González, que, en ese supuesto, se hubiera convertido en la primera mujer de la historia de Ecuador en ganar unas elecciones presidenciales. En un total, concurrieron a votar 83.7% de los ciudadanos habilitados para sufragar, según el reporte definitivo del CNE. Un CNE muy distinto al de nosotros. Los comicios volvieron a desarrollarse bajo fuertes medidas de seguridad con un despliegue de cerca de 100.000 miembros de las fuerzas de seguridad, entre los casi 60.000 policías y 40.000 militares destinados a resguardar los recintos electorales. Ecuador se encuentra desde inicios de 2024 bajo un conflicto armado interno decretado por el presidente Noboa para hacer frente al crimen organizado y contrarrestar la escalada de violencia que ha situado al país a la cabeza de Latinoamérica en índice de homicidios. Una tendencia que se ha recrudecido en este inicio de 2025 con un promedio, escucha esto, que es aterrador, de un asesinato por cada hora. El expresidente de Ecuador, Guillermo Lasso, quien mandó entre 2021 y 2023, felicitó este domingo, hace muy pocas horas, al actual mandatario, Daniel Noboa, por el triunfo en las elecciones frente a la correísta Luisa González, que le dan la reelección, y apuntó que el respaldo ciudadano debe traducirse ahora en un gobierno fiel a la ley y comprometido con los intereses de la mayoría. Hoy también es un día para sentirnos orgullosos como ecuatorianos. Una vez más, cumplimos con nuestra democracia ejerciendo el derecho al voto. Esto nos fortalece como nación, escribió en sus redes sociales, en momentos en que el escrutinio oficial, con más del 85%, daba la victoria a Noboa. Con los resultados oficiales del CNE, ya de conocimiento público, la tendencia es clara. Daniel Noboa ha recibido el respaldo mayoritario del electorado. Lo felicito por esta victoria, escribía también el expresidente Lasso. Además, agregó que, por segunda vez, el pueblo ecuatoriano le ha entregado su confianza, que, como les decía, debe traducirse en un gobierno fiel a la ley y comprometido con intereses o con los intereses de las mayorías. Ser presidente es el honor más alto que puede concedernos el pueblo. Para el chavismo es más bien como que, qué bueno, ahora voy a robar con todo. Hoy ese honor recae sobre Daniel Noboa. Le deseo el mayor de los éxitos en su gestión, añadió. Pero no todo es color rosa. Luisa González no aceptó los resultados que le dan la derrota frente al presidente Daniel Noboa en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y aseguró que Ecuador está viviendo una dictadura y el fraude más grotesco de su historia. En nombre del pueblo al que representamos, nosotros no reconocemos los resultados presentados por el CNE. Y es por eso que nosotros, todo el pueblo que se ha unido en contra de la violencia, de la mentira, vamos a pedir el reconteo y que se abran las urnas. Aquí hay que ser muy claro, son cerca de 11 encuestas, 11 investigaciones estadísticas, en la cual todas, aún las del mismo gobierno, nos daban la victoria. El exit poll, uno de ellos nos daba la victoria y ninguno dio una diferencia como la que estamos viendo en el CNE. Ninguno. Todo esto que ha dicho González es, por supuesto, sin presentar pruebas que puedan sostener su denuncia. Y también aseguró que la Revolución Ciudadana siempre ha reconocido una derrota cuando así lo han demostrado las encuestas y los trackings, pero hoy no reconocemos los resultados, enfatizó. ¿Cómo puede ser creíble que no se creció ni siquiera un voto? ¿Cómo puede ser creíble que 11 encuestas se equivocaron? Bueno, es muy fácil, Luisa. Si son encuestas como las de Luis Vicente León, por ejemplo, ya te digo yo que sí se puede. La correísta señaló que Ecuador no puede seguir en manos de quien es incapaz de conducir el país hacia la paz y hacia el desarrollo. Noboa solo es capaz de hacer negocios para su familia y perseguir al pueblo ecuatoriano, denunció. Hoy más que nunca, tenemos que estar vigilantes del que se hace el presidente, agregó. La polarización entre los dos candidatos es máxima, como ya quedó plasmada en la primera vuelta, donde a pesar de tener una papeleta con 16 candidatos, Noboa y González acapararon el 88.16% de los votos válidos.
Noboa, hijo del magnate del sector bananero y 5 veces candidato presidencial Álvaro Noboa, uno de los hombres más ricos del país, se convirtió en 2023, con 35 años, en el presidente más joven de Latinoamérica y de la historia democrática de Ecuador. Ahora, el candidato y líder de Acción Democrática Nacional tendrá un mandato completo con el que seguir su guerra declarada al crimen organizado y profundizar sus reformas para liberalizar la economía, para lo que ha anunciado que impulsará esta Asamblea Nacional Constituyente y que dejará atrás a la Constitución del 2008 aprobado durante el mandato de Correa. Ecuador se salva de esta manera y Venezuela, gracias a Dios, o los venezolanos de bien, celebramos que un bicharraco de estos socialistas no llegue al poder, porque ya sabemos el daño que hacen, ¿o no? Pregúntele a Petro o a Lula. Y el jefe negociador del chavismo, Jorge Rodríguez, aseguró este sábado que todos los migrantes venezolanos que estaban, según él, secuestrados en la base naval estadounidense de Guantánamo, en Cuba, ya se encuentran en el país. Y yo siempre me pregunto si los que secuestran ellos tendrían la misma posibilidad de regresar a sus casas. Pero ya sabemos que no. Hemos logrado traernos a todos los venezolanos secuestrados en Guantánamo, ha dicho en declaraciones transmitidas por el canal estatal venezolana de televisión, sí, el que pagamos todos los venezolanos para que nos mientan en la cara. El pasado viernes, un grupo de 191 migrantes deportados por los Estados Unidos retornó al país, de los cuales, según denunció el Ministerio de Interior venezolano, 35 permanecían en el centro de torturas de la base naval de Guantánamo, palabras de ellos, amigas, administrada ilegítimamente por Washington. Estos se suman a los 177 venezolanos que también estaban en Guantánamo y regresaron al país el pasado 20 de febrero, tras una escala en Honduras, donde los buscó un avión de la aerolínea estatal Conviasa, según la información oficial. Por otra parte, Rodríguez reiteró este sábado que no descansarán hasta que todos los venezolanos secuestrados en un campo de concentración del criminal Nayib Bukele regresen a Venezuela. Menudo descarado. El psiquiatra del mal hizo así referencia a los más de 200 migrantes deportados en marzo por los Estados Unidos al país centroamericano, donde están detenidos en una cárcel de máxima seguridad, acusados de pertenecer a la banda criminal Tren de Aragua, señalada como terrorista por la administración de Donald Trump. Luz de calle y oscuridad de la casa, que diría mi santa madre. Y ojo con esto, funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar detuvieron alrededor de las 5 de la madrugada de este domingo 13 de abril a los padres del teniente José Ángel Rodríguez Araña en su casa en el estado Barinas, hablando de secuestros, ¿verdad, Jorge Rodríguez? Los familiares desconocen el paradero de Neida Coromoto Araña Díaz, de 53 años de edad, y de José Isabel Rodríguez, de 71 años de edad. También se ignora el motivo de la aprehensión, normal en el chavismo, no tienen ningún tipo de códigos, porque hasta los grandes o hasta las grandes mafias del mundo respetan a los familiares de sus enemigos. Pero el chavismo no, ellos son maldad en estado puro. Mira tú, que secuestrar a unas personas mayores por dañar a su hijo es bien, pero bien rastrero. Pero por si fuera poco, un familiar directo del teniente Rodríguez Araña contó al diario Tal Cual que en el momento de la detención, los funcionarios del DGCIN también se llevaron a un niño de 5 años, nieto de la pareja, pero indicó que horas después fue devuelto a casa de una tía. Son unos malnacidos. No sabemos nada de ellos, solo que fue la DGCIN en un vehículo blanco, detalló la persona que por motivos de seguridad pidió el resguardo de su identidad. El menor de edad es el hijo de Génesis Grisbeli Rodríguez Araña, de 33 años, hermana del teniente, quien fue detenida el pasado 24 de enero también por funcionarios de la DGCIN tras acusaciones del ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, por supuestamente estar involucrada junto a 2 familiares más en planes terroristas, así como el 70% de los venezolanos, que todos los que podamos pensar de manera libre, somos terroristas para estos miserables. Los demás parientes de Rodríguez Araña detenidos son Gilbert, de 31 años, y Daniela Araña, de 34 años, primos de este militar. Desde su encarcelamiento, la familia desconoce el paradero de estas personas y su estado de salud, porque esto es lo normal en Venezuela. En El Salvador tú sabes dónde están. En Venezuela nadie sabe dónde están. El pasado jueves 10 de abril, 2 hombres no identificados, además, que supuestamente se hacían pasar por funcionarios estadounidenses,
llegaron a la casa del teniente Rodríguez Araña, acá en los Estados Unidos, para buscarlo. Aunque no hay mayores detalles del hecho, el exfuncionario reportó el caso ante las autoridades competentes, quienes le dijeron que no existía ninguna investigación en su contra. José Ángel Rodríguez Araña formó parte del movimiento La Espada de Dios en 2017, que buscaba derrocar a Nicolás Maduro. Fue detenido y estuvo recluido en Ramo Verde, en donde compartió celda con el primer teniente Ronald Ojeda, asesinado en Chile, como recordaremos, en 2024, que en paz descanse. El teniente Rodríguez Araña también hizo parte de una operación llamada Aurora, una acción militar llevada a cabo el 22 de diciembre de 2019 en el municipio de La Gran Sabana del estado Bolívar, en donde un grupo de pemones, liderados por funcionarios del movimiento La Espada de Dios, asaltaron instalaciones del batallón Mariano Montilla. Hoy es blanco principal del régimen, pero ante la imposibilidad de hacerle lo que al teniente Ronald Ojeda le hicieron, entonces ahora el régimen decide acabar con toda su familia. ¿Quién olvida y quién perdona a estos esbirros del régimen? Verdugo no pide clemencia después, y eso es para todas las joyitas que hacen parte del verdadero terrorismo de Estado, pero también para los promotores, ¿verdad? Michel Caballero, Madeleine García, Roy López, Capitán Salitre, Carvajalino, incluso para la wannabe de Indira Urbaneja. Y para mis compatriotas en Argentina, que desde allá sé que son muchísimos los que nos ven, la Asociación Civil Alianza por Venezuela, AXV por sus siglas, inauguró el sábado 12 de abril en la ciudad de Buenos Aires el primer centro venezolano argentino, Araguaney, concebido como un espacio de integración cultural, social y profesional para los migrantes venezolanos en Argentina. El acto inaugural contó con la presencia de autoridades del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, también con legisladores, embajadores y representantes de la colectividad venezolana y argentina. También hubo decenas de voluntarios de Alianza por Venezuela que acompañaron la jornada y celebraron la concreción de este proyecto luego de semanas de trabajo en la restauración de la casona ubicada en Julián Álvarez 866 en el barrio de Villa Crespo. La presidenta de AXV, Lisette Luque, detalló que el centro brindará talleres y charlas orientadas al mejoramiento profesional, la inserción laboral y la capacitación en actividades o habilidades para el emprendimiento. También ofrecerá información y acompañamiento sobre la regularización migratoria, muy importante, y la homologación de títulos educativos y profesionales. Además, anunció que en una segunda fase del proyecto se espera habilitar una oficina en alianza con la Asociación de Médicos Venezolanos en Argentina, con el objeto de brindar atención médica básica y orientación en salud a migrantes. Asimismo, se proyecta la construcción de una cocina equipada para impartir talleres y formación a emprendedores gastronómicos venezolanos, que no son pocos. Hoy nace un espacio para la integración de nuestra comunidad migrante, un espacio para transmitir nuestra cultura y nuestras tradiciones a nuestros hijos argentinos venezolanos que han nacido en esta tierra que nos abrió las puertas cuando más lo necesitamos. Esto fueron palabras de Luque. Por su parte, Alexander Galvis, expresidente y actual director ejecutivo de Alianza por Venezuela, explicó que el centro es un sueño hecho realidad gracias al esfuerzo sostenido de voluntarios y a un proyecto de cooperación con la Inter-American Foundation que permitió cubrir el alquiler. Este espacio es el resultado de muchas manos que trabajaron para acondicionar este edificio, que ahora se convierte en un punto de encuentro, apoyo y formación para nuestra comunidad, expresó. Qué bonito esto de verdad. Elisa Trota, miembro fundadora de la organización, agradeció el cálido recibimiento que Argentina ha brindado a la diáspora venezolana y resaltó que más de 100.000 personas han sido beneficiadas, directa o indirectamente, por el trabajo de la ONG. Cuando fundamos Alianza por Venezuela en 2018, lo hicimos con la intención de tenderle una mano a quienes estaban huyendo de la dictadura. Como años atrás ocurrió al revés. Lo sé muy bien porque mi papá fue uno de esos tantos argentinos que escapó hacia Venezuela, donde encontró un hogar, formó una familia y construyó su historia. Ahora, años después, Argentina ha sido sin duda el país que mejor ha recibido a los venezolanos, dijo Trota, y yo estoy totalmente de acuerdo con ella. Entre las autoridades presentes destacó la participación de la vicejefa de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Clara Muzio, quien expresó su reconocimiento a la comunidad venezolana por su aporte a la vida social
cultural y económica de esta hermosa ciudad. La jornada de inauguración estuvo cargada de mucho simbolismo y, por supuesto, de cultura, con las representaciones de la Orquesta Venezia, integrada por músicos venezolanos, la agrupación Aguaita Caminos, que presentó una danza de joropo venezolano, y un vibrante baile de folclore argentino por parte de la agrupación Armonía Folk. Este nuevo espacio se consolida entonces como un puente entre culturas y una herramienta concreta para el bienestar, la integración y el desarrollo de la comunidad venezolana en Argentina. Enhorabuena y que este proyecto siga floreciendo. Hasta aquí el programa de hoy. Si tú nos ves por primera vez o nos ves frecuentemente y todavía no lo has hecho, a gusto siempre con la misma cantaleta. Este es el momento para suscribirte. Ayúdanos a seguir creciendo día a día y llevarte estos pequeños análisis y también la información a tu televisor, a tu celular, a tu pantalla, a tu tableta. Además, si te gusta, dale like, comenta y comparte porque eso nos hace crecer. Y es que juntos somos más fuertes y mientras más seamos en esta comunidad, más fácil será que nos escuchen. Ya será hasta mañana, señores. Libertad o nada. Esto es